Bueno, vamos a hablar en este video en una situación de ingeniería eléctrica que me han preguntado muchos, de cómo calcular la caída de tensión en lo que es, yo voy a poner un ejemplo en lo que es el ámbito industrial para complicarlo un poquito más y saliendo un poco de lo domiciliario. Entonces tenemos esta situación que nos dice que necesitamos alimentar una máquina de producción con los siguientes datos. Bien, tenemos esos datos de chapa y tenemos bueno, especificado que nuestra instalación se va a realizar en bandeja perforada tipo escalera. Entonces necesitamos calcular esos conductores de alimentación cuya distancia entre el TGBT y la carga va a ser de 94 metros. Esto es así, esto parte de un transformador que va a ser de 1600 kVA con una relación de transformación que es de 13,2 a 0,4 kV. Bien, ese es el trafo de media tensión. Y luego tenemos el TGBT, tablero general de baja tensión. Y del TGBT vamos a tener la carga, la máquina, el motor. Así es como va a estar distribuido, va a salir directamente con alimentación única para ese tablero que va a ser para esa máquina, el cual va a tener controladores y demás. Entonces vamos a hacer un cálculo estimado de la caída de tensión. Entonces vamos por paso. Tenemos la tensión de alimentación, tenemos la potencia activa de la máquina, tenemos la corriente de arranque, que es 7 veces la corriente nominal, es decir, la inrush también conocida. Tenemos el coseno de phi y tenemos el rendimiento de la máquina. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es empezar a calcular. Bien. Nosotros tenemos que esta es la potencia de la máquina, 90 kW, la conversión a la potencia eléctrica, bien, porque nosotros tenemos una potencia de salida que funciona en base a la conversión de energía electromecánica, pero esta va a ser la potencia de salida. Nosotros necesitamos saber la potencia de entrada. Siempre es mucho mejor tener ese dato, y si nosotros tenemos el rendimiento de esa máquina es mucho mejor y podemos calcularla. ¿Por qué? Porque va a haber mucho más corriente. Entonces nosotros sabemos que el rendimiento es igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Si nosotros despejamos esto, vamos a tener la que nosotros queremos calcular, es la de entrada. Es que tenemos la potencia de entrada igual a la potencia de salida sobre el rendimiento. Entonces nosotros tenemos acá potencia de entrada va a ser igual a 90 kW, que es la potencia de salida, sobre 0,85, bien, que es el rendimiento. Esto nos da 105,9 kW. Yo ya lo calculé antes para poder hacer el video mucho más rápido y ya tener los valores y no andar tardando haciendo los cálculos para hacerlos perder el tiempo. Entonces este valor ya lo tenemos calculado, el cual es de 105,9 kW. Entonces nosotros nos vamos a calcular la corriente de esa máquina. Entonces esa corriente, nosotros tenemos la fórmula de la potencia activa. Si nosotros despejamos la corriente, la potencia activa es raíz de 3 por la tensión de línea por la corriente de línea por coseno de phi. Entonces nosotros despejamos phi y ya directamente vamos a calcular esto. Esto nos da que tenemos 105,9 kW raíz de 3 por 380 volt por 0,88, que nos da el dato del coseno de phi.
Esto nos da una corriente de 182 amperes. Esta va a ser la corriente de nuestra máquina a plena carga. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Bien, el siguiente paso es calcular el conductor, la selección del conductor. Bien, para eso yo tengo acá este catálogo de Prysmian muy bueno, la verdad, que me ayuda un montón. O si no, está en el manual de la EA, pueden encontrarlo también, pero acá yo ya me guío porque ya lo conozco y es mucho más rápido. Les voy a comentar lo siguiente. Nosotros vamos a utilizar este tipo de cable, que es el IRAM 2178, cable Syntenax, donde nosotros vamos a tener, es prácticamente un sistema equilibrado, porque es un motor, pero vamos a tener diferentes controladores, bueno, algunos desequilibrios productos de las cargas electrónicas, de ese control de la máquina, por lo cual la corriente del neutro va a ser muy inferior a la corriente de las fases. Entonces nosotros optamos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el contenido armónico. Bien, como el contenido armónico es bajo, por lo tanto no se hace referencia en el cálculo. Pero al final voy a hacer una breve explicación sobre el contenido armónico para que lo tengan en cuenta, y no es un detalle no menor. Bien, en este caso vamos a ir a la página 16. Como dije, ya lo tenía anotado porque yo ya lo hice para no perder tiempo. Y acá nosotros podemos deducir. Bien, el cable que vamos a utilizar, nosotros vamos a utilizar en método bandeja perforada, bandeja tipo escalera, y el cual vamos a utilizar un cable de, vamos a seleccionar, nosotros tenemos 182 amperes y vamos con este método tipo escalera, es el método 8, donde dice un cable tripolar o tetrapolar, estamos en la sección correcta, y nos dice que nos va a soportar una corriente de 207 amperes. Entonces con un cable de 95 estamos perfectos. Pero ¿qué pasa ahora? Tetrapolar, sí, vamos a mandar el neutro también, y el conductor de protección, es decir, la tierra, va a ir aparte. Bien, ese va a ser el diámetro igual que la fase. Pero acá tenemos tetrapolares con neutro de secciones dos secciones más chicas que la fase. Bien, para estos casos, entonces nosotros sí tenemos el cable de 95 milímetros 3x95, y el de neutro va a ser de 50 milímetros cuadrados. Es dos secciones más chicas, como les había dicho. Entonces ese va a ser el cable que vamos a utilizar. Entonces nosotros sabemos que vamos a pasar a la siguiente hoja. Nosotros sabemos que vamos a elegir el cable 4x95 milímetros cuadrados, y ponemos barra 50 porque es el conductor de neutro. Entonces este va a ser el cable, bueno, IRAM 2178, el cable Syntenax. Y ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. A ver, espero que se vea bien. Pero lo que nosotros necesitamos saber son los valores de las reactancias y la resistencia del cable. Entonces, vamos acá, 95, y nos dice que tenemos una resistencia del cable a 50 Hz de 0,232 ohm por kilómetro. Bien, y tenemos acá la reactancia inductiva del cable, que va a ser de 0,0733 ohm por kilómetro. ¿Por qué calculo esto? Bueno, básicamente, cuando yo vaya a la página 141 de la EA, donde acá nos explica
cómo es la fórmula de caída de tensión y nos explica todas las variantes. K es una constante. Para sistemas monofásicos se va a utilizar la constante del valor 2 y para sistemas trifásicos raíz de 3. La corriente nominal de la carga, la distancia, esta es la distancia desde el punto desde nosotros vamos a tomar alimentación hacia la carga, no confundirse con el trayecto de los cables. Acá lo explica muy bien. R va a ser la resistencia, el coseno de phi, más X la reactancia por el seno de phi. Bien, esto va a ser la caída de tensión. Entonces vamos a escribirlo. Entonces nosotros tenemos que la caída de tensión es igual a raíz de 3 por I nominal por la distancia, la tenemos expresada en L, ahí está, por la resistencia coseno de phi más X seno de phi. Esta va a ser la impedancia del cable total. Entonces vamos a calcular esto. Raíz de 3 por, teníamos 182 amperes. Siempre pongan las unidades y ojo con la distancia. ¿Por qué ojo? Bueno, porque acá nosotros tenemos expresados los valores de ohm por kilómetro. Por lo tanto, para que sea equivalente hay que poner la distancia en kilómetros. Entonces 95 metros son 0,095 kilómetros. Esto es R, que ya lo teníamos, 0,232 ohm por kilómetro, por el coseno de phi que era 0,88, más la reactancia 0,0733 ohm por kilómetro por el seno de phi. Bueno, ¿qué pasa con el seno de phi? El seno de phi, nosotros teníamos el coseno de phi. Ahora, ¿cómo calculamos el seno de phi? Bueno, esto es muy fácil. Para calcular el seno de phi, lo que tienen que hacer, voy a escribirlo acá, seno de phi, lo que tienen que hacer es primero hallar el ángulo. ¿Cómo hallan el ángulo? Bien. Lo que tienen que hacer es, nosotros tenemos el valor del coseno de phi. Necesitamos hallar phi. Entonces, despejando el coseno hacia el otro lado en forma inversa, la calculadora lo pueden encontrar como shift coseno es coseno a la menos 1, donde ponen el valor del coseno y ahí nos da el ángulo, 28,35. Entonces nosotros sabemos que ya tenemos el ángulo y ese es phi. Entonces ese valor le aplicamos el seno a ese ángulo y nos va a dar el valor. Entonces ya vamos a tener el valor del seno de phi, que es 0,47. 0,47. Me quedó chico el cuaderno. Bueno, entonces si nosotros hacemos este cálculo, yo ya lo hice previamente y esto me da 29,63 volts. Perdón, estoy poniendo cualquier cosa ya. Ya me parecía bastante. 7,07 volts. ¿Bien? Eso van a ser los volts que van a caer en esa distancia, pero nosotros necesitamos saber el porcentaje. Entonces, ¿qué hacemos? Para estimar el porcentaje, lo que hacemos es 7,07 volts, lo multiplicamos por el 100% sobre 380 volts, es la tensión de línea. Esto nos da 1,86%. ¿Es decir que está dentro de los valores permitidos? Sí, está dentro de los valores permitidos. Es apto. ¿Por qué? Porque la caída de tensión en lo que son motores no puede superar el 5%. Y cuando es iluminación no puede superar el 3%. Entonces tenemos 1,8%. No supera el 5%. Entonces estamos perfectos. Entonces ese cable
sería el cable ideal. Ahora, si nos da una caída de tensión superior, lo que debemos hacer es aumentar la sección del cable, ¿bien? Esa es la solución. Pero siempre y cuando volver a hacer el cálculo, obviamente, para estar seguros. Esto se hace con un Excel, con un programa de cálculo, pero yo lo hago a mano para que lo sepan hacer y sepan el porqué y el procedimiento. Esto realmente se hace con un software o programas de cálculo. No hace falta que lo hagan uno por uno.